Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una pregunta muy recurrente que nos hacéis tanto en la web como en nuestro canal de YouTube es tal cual, ¿qué se le puede dar a un perro con fiebre? Pues bueno, el objetivo de este vídeo es dar respuesta a esa pregunta. Tan sencillo como eso. Ante todo, y antes de empezar a comentaros lo que se le puede dar o no se le puede dar a un perro con fiebre, os tengo que decir que la fiebre de entrada, tener unas pequeñas décimas de fiebre, 38 con algo, 30 y algo, 8,4, 38,3, etcétera, 38,5, no es algo especialmente malo. No es del todo malo, no os tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura corporal del cuerpo aumenta solamente unas pequeñas décimas, es un síntoma o es un indicativo de que el aparato inmunitario del perro está funcionando bien, está generando glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, para prevenir cualquier tipo de alteración, infección vírica o infección bacteriana. El problema viene cuando la fiebre está por encima de los 39 grados. Ahí ya tenemos que empezar a preocuparnos. Y mucho más como en algunas enfermedades, como puede ser el parvovirus en los perros, especialmente cachorros, donde puede llegar a esos 41 grados y que ya son fiebres muy altas y altamente preocupantes. Entonces, a la pregunta de qué se le puede dar a un perro con fiebre, yo suelo interpretar dos cosas. Una, los medicamentos que se le pueden dar y también qué podéis vosotros darle en casa, de lo que tenéis en casa, qué podéis hacer. Ante un cuadro de fiebre, que ya os he dicho que puede estar causado por un virus, por una bacteria, etcétera, pues el tratamiento que podéis aplicar en casa o que le podéis dar en casa va a ser un tratamiento que palíe, que baje esa fiebre. ¿Cómo podéis bajar la fiebre de una manera muy, vamos, a cero coste? Pues básicamente mojando un paño en agua fría y aplicándoselo en el vientre del perro, en la zona ventral, casi en la ingle, en la zona inguinal, porque es una zona donde están cerca los vasos de las patas traseras, las venas femorales, y un paño frío pues ayuda muchísimo a bajar la temperatura en esa zona. Otra forma, si no la conseguís bajar de esta manera, es lógicamente meter al perro en una bañera. No es recomendable que pongáis la bañera con cubitos de hielo, no es necesario. Con que esté a una temperatura de 20-25 grados, no se trata tampoco de generar una hipotermia, que puede ser también un cuadro, sobre todo bajar muy rápido la temperatura puede ser un problema grave. Tampoco os tiene que alarmar, y esto me lo he dejado de comentar antes, que la fiebre, que tenga unas décimas de fiebre por la noche. Si por la noche cuando llegáis a casa notáis que vuestro perro tiene la fiebre, unas décimas de fiebre, aquí os explico en este vídeo cómo podéis tomar la temperatura a un perro incluso sin termómetro. Pues esas décimas de fiebre no os tienen por qué preocupar porque es completamente fisiológico, no pasa absolutamente nada. Y ya os digo, estos dos tratamientos de entrada funcionan muy bien y suelen bajar la fiebre bastante. No van a curar el problema que está generando esa fiebre, no van a curar ni la infección bacteriana ni la infección vírica posiblemente, es decir, que tarde o temprano vais a tener que llevar al perro al veterinario y más pronto que tarde, mucho mejor. En cuanto podáis, sobre todo ya fiebres que estén por los 40, 40 y pico grados, corriendo lo antes posible al veterinario. Pero bueno, imaginemos que no tenéis acceso a un veterinario, por la razón que sea, porque en vuestra ciudad es un fin de semana y no hay veterinario abierto, vivís en una zona donde no hay un veterinario, o simplemente pues estamos viviendo todos a nivel mundial una época de crisis y oye, pues si nos podemos ahorrar un poquito en las cosas, pues un poquito mejor, ¿no? Aunque sea tirarme piedras contra mi tejado, pero bueno, yo considero que hay bastante trabajo y hay bastantes problemas como para que encima querer ir, bueno, que me voy por las ramas. Lo dicho, si no tenéis acceso a un veterinario,
y necesitáis imperiosamente bajar la temperatura a un perro, bajarle la fiebre, ¿qué le podéis dar? Pues lógicamente hay dos medicamentos, especialmente uno que usamos los veterinarios, que funciona muy bien para bajar la fiebre, pero os tengo que decir que es tóxico para perros. Es tóxico. Y entonces diréis, ¿y si es tóxico, por qué lo aplican los veterinarios? Pues lo aplicamos, el principal problema de la toxicidad, me estoy refiriendo al paracetamol, por si no me lo había dicho anteriormente. El paracetamol es un producto altamente tóxico para los perros. Así como para los humanos nos funciona muy bien, el aparato enzimático del perro no tiene capacidad para metabolizar correctamente el paracetamol. Y es una lástima, porque baja la fiebre muy bien. Entonces me decís, bueno, ¿y entonces por qué dais los veterinarios paracetamol? Pues lo damos básicamente porque tenemos la capacidad de medir muy bien la dosis. La dosis de paracetamol para perro es de solo 15 miligramos por kilo. Ni más ni menos. No os paséis, porque si os pasáis y dais 50, 60, 80 miligramos, es bastante probable que generéis una intoxicación en vuestro perro. Una intoxicación que en algunos casos puede llegar a ser grave. ¿Y por qué no lo recomiendo? No lo recomiendo. Vamos a ver si me explico bien, que hoy estoy un poco espeso. Lo que os quiero decir es que lo podéis aplicar siempre y cuando tengáis la capacidad de pesar esa pequeña cantidad. Una recomendación que os puedo hacer es que hay ibuprofenos líquidos, vienen en jarabes, que en el mismo jarabe se llevan una jeringa. Aquí en España hay uno muy famoso que se llama Piretal, que quieras que no, es un poquito más fácil medir la dosis. Y es hacer una regla de 3. Si la dosis de paracetamol para perros es de 15 miligramos por kilo, tenéis que ver cuántos miligramos lleva por mililitro el jarabe y hacéis el cálculo. Y ante la duda, quedaros siempre por debajo de la dosis que penséis que estáis tomando bien. Más vale quedarse corto que pasarse, porque le va a hacer igual efecto. No va a tener el mismo efecto que la dosis recomendada de 15 miligramos, pero vais a poder bajarle la fiebre. Y es un muy buen antitérmico, hay que reconocerlo. Y es una lástima que sea tóxico, es una lástima, pero es tóxico, es tóxico. ¿Lo aplicamos los veterinarios? Lo aplicamos los veterinarios. ¿Por qué? Porque lo podemos pesar, podemos medir y tenemos aparatos, tenemos báscula y sobre todo tenemos más práctica a la hora de tomar medidas con las jeringas. Y yo tengo jeringas muy pequeñitas de 0,2, 0,3, que me es muy fácil tomar esa dosis. Pero vosotros seguramente esas jeringas no las vais a tener en casa. Vais a tener jeringas de 2 mililitros. Y en esas jeringas va a ser complicado tomar la medicación. Pero ya os digo, si tenéis capacidad de medir los 15 miligramos, es decir, si vuestro perro pesa, por ejemplo, 10 kilos, pues oye, necesita mi perro 150 miligramos, pues tenéis que calcular en función de la riqueza del producto que tengáis, qué cantidad de producto necesitáis para que hayan esos 150 miligramos para vuestro perro. Y darlo, pues, cada 12 horas. Notaréis enseguida que la fiebre baja rapidísimo, pero rapidísimo. Y otro producto que se utiliza bastante también para bajar la fiebre y que seguramente tenéis en casa y que en alguna ocasión habréis pensado que por qué no se lo dais al perro para bajarle la fiebre y que se encuentre mejor, es el ibuprofeno. Pues bueno, si el paracetamol es tóxico, el ibuprofeno es más tóxico para los perros. Si en el paracetamol la dosis eran de 15 miligramos por kilo, aquí es de solo 5 miligramos por kilo. Si vuestro perro pesa 10 kilos, son 50 miligramos. Ni uno más y, si a ser posible, unos cuantos menos. Más vale quedarse corto en la dosis que sobrepasarla. Porque yo os digo que es tóxico. El perro no tiene capacidad para
metabolizar el ibuprofeno. Y es una intoxicación bastante grave. Tanto la intoxicación por paracetamol como la intoxicación por ibuprofeno, os las dejo las dos aquí para que sepáis los riesgos que corréis de utilizar mal estos dos productos. Si los utilizáis bajo vuestra responsabilidad, yo los utilizo, pero tengo una formación, tengo más de 30 años de experiencia profesional y aún así muchas veces, os soy sincero, prefiero meterlo el perro en una bañera si no tengo a mano una jeringa que me dé confianza para tomar bien la dosis. Se me olvidaba, hay también presentaciones de ibuprofeno líquido, si eso es más práctico, pero no cojáis una pastilla de ibuprofeno de humana que son 400 miligramos, a ver cómo pesáis de ahí, que es una pastillita pequeña, a ver cómo sacáis de ahí 50 miligramos para un perro de 10 kilos. Ya no os digo nada que tengáis que sacar 25 miligramos para un perrito pequeño de 4 o 5 kilos. No lo vais a poder hacer. Es muy difícil y no vale la pena arriesgarse. En ese caso, siempre entre el ibuprofeno y el paracetamol, iros al paracetamol, que encima para bajar la fiebre es un poquito mejor. Pasa que el ibuprofeno, pues lo que va a tener también es un efecto antiinflamatorio, aparte de antipirético. Y esto viene bien porque muchas veces las causas de fiebre pues están relacionadas con procesos inflamatorios ligados a las infecciones tanto bacterianas como víricas. Y bajar la inflamación siempre viene bien.